A los 19 años cayó bajo la sombra de un hombre mucho mayor que ella. A los 23 ya era una estrella, pero también una mujer rota. Y décadas después, cuando su hermana más herida la necesitó, el silencio habló más fuerte que cualquier canción. La pregunta es brutal: ¿cuánto cuesta perder a tu familia mientras el mundo te aplaude? Si te gustan estas historias donde la fama no tapa la verdad, suscríbete y activa la campana. Porque lo que viene no es la versión bonita que se vendió durante años. Durante mucho tiempo, el nombre de Thalía estuvo asociado al éxito, al glamour, a las telenovelas que paralizaban países enteros y a una carrera que parecía intocable. Pero detrás de ese brillo hubo una historia mucho más incómoda. Una historia de abandono, de poder, de silencios largos, y de una familia que terminó quebrándose desde adentro. Hoy vas a ver cómo una de las mujeres más famosas de la música latina pasó de ser la niña que quería salvar a su familia, a convertirse en el nombre que su propia hermana ya no podía pronunciar sin dolor. Y antes de llegar a la parte más dura, comenta desde dónde nos ves. Porque esto no empezó con el secuestro. Ni con Tommy Mottola. Ni con la pelea por las cenizas. Empezó mucho antes, en una casa donde el padre aparecía y desaparecía como si tuviera permiso de vivir dos vidas. Thalía nació en Ciudad de México en 1971. Era la menor de 5 hermanas. La última. La que llegó cuando la familia ya venía parchada, cansada y sostenida con esfuerzo. Su madre, Yolanda Miranda, hacía lo posible por sacar adelante la casa. Su padre, Ernesto Sodi, cargaba un apellido respetado, pero también una ausencia que se iba a volver marca de origen. Porque sí, había otra familia. Otra casa. Otra vida. Y aunque eso en ciertas épocas se escondía con silencio y resignación, una niña lo siente. Aunque nadie se lo explique. Aunque nadie lo nombre. Lo siente cuando el padre no llega. Cuando promete y falla. Cuando ves a otras familias enteras y la tuya siempre parece incompleta. Luego vino el golpe que termina de acomodar el resto de la historia. Su padre murió cuando ella todavía era una niña. Y no murió en su casa. No murió con ellas. Murió lejos, del otro lado de esa doble vida. Después de eso, la precariedad dejó de ser una mala racha y se volvió rutina. Hay relatos de una infancia ajustada, de uniformes repetidos, de espacios pequeños, de una madre trabajando como podía, de varias hijas compartiendo carencias sin tiempo para dramatizarlas. Y en medio de todo eso, Thalía cantaba. Cantaba como si ahí hubiera una salida. Como si la voz pudiera abrir una puerta donde no había ninguna. Su madre lo vio rápido. Y según se ha contado muchas veces, entendió que esa niña tenía algo que podía cambiarles el destino. No riqueza inmediata. No magia. Pero sí una posibilidad. Y cuando en una casa pobre alguien detecta una posibilidad, esa posibilidad deja de ser un talento, se convierte en responsabilidad. Ahí empezó una maquinaria que no se detuvo fácil. Thalía entró al medio siendo muy joven. Primero espacios infantiles, luego música, luego televisión. Desde afuera parecía un sueño. Desde adentro, seguramente no tenía nada de sueño. Era disciplina, exposición, presión, cansancio y una idea clavada: no fallar. No detenerse. No aflojar. Pero lo siguiente se puso peor. Porque cuando por fin estaba entrando al gran circuito del espectáculo, apareció un hombre que no solo tenía poder, sabía usarlo. Thalía tenía 19 años cuando comenzó su relación con Alfredo Díaz Ordaz. Él era 21 años mayor. Productor. Con influencia. Con apellido pesado. Un hombre que ya había orbitado alrededor de otras actrices jóvenes y que, según se dijo en su momento, tenía una forma muy particular de involucrarse, no solo acompañaba carreras, las absorbía. Para una joven que venía de una historia de carencias, de ausencia paterna y de necesidad de aprobación, ese tipo de figura podía sentirse como protección, impulso, destino. Él la miró como estrella. Le habló como alguien que veía en ella algo único. Y eso, para alguien que llevaba años intentando demostrar que valía, podía ser irresistible. Y con ellas llegó un fenómeno rarísimo: Thalía ya no era solo una actriz popular. Era un rostro continental. Un símbolo. Una fantasía aspiracional con cara de mujer que alguna vez también la pasó mal. La gente no solo la veía, se identificaba.
Porque detrás del vestuario, de la melodía y del melodrama, ella proyectaba algo que parecía verdadero. Hambre. Impulso. Deseo de salir. Y el público huele eso. A esas alturas parecía que todo estaba resuelto. Pero no. Porque mientras la fama crecía, Alfredo se apagaba. Su estado de salud se deterioró seriamente, y ella, en pleno rodaje y en plena exposición pública, quedó atrapada entre el deber profesional y el derrumbe íntimo. Él murió cuando ella aún era muy joven. Y ahí pasó algo clave. Se quedó sola. Otra vez. No como cuando era niña. Peor. Porque ahora estaba sola en la cima. Con éxito, sí. Pero también con una estructura emocional que ya venía marcada por la dependencia, la exigencia y el miedo a quedarse sin sostén. Y justo en ese vacío apareció el siguiente hombre decisivo de su historia, Tommy Mottola. Tommy no era solo un ejecutivo poderoso. Era uno de los nombres más pesados de la industria musical. Y vio en Thalía una operación global posible. Ya no solo una estrella latina. Un producto de alcance mayor. Una figura exportable. Una marca. La relación terminó en boda, lujo, Nueva York, alta sociedad, cámaras, prensa internacional. La imagen parecía perfecta, la chica que salió de abajo ahora estaba casada con uno de los hombres más influyentes del negocio. Ya no era solo éxito. Era consagración. Pero ahí viene el primer gran quiebre real de esta historia. Y no pasó en una alfombra roja. Pasó en septiembre de 2002. Ese día secuestraron a Laura Zapata y a Ernestina Sodi. 2 hermanas. 2 víctimas. 2 destinos separados dentro de la misma pesadilla. Las versiones coinciden en algo esencial, fueron días de terror, negociaciones frenéticas y una presión brutal para toda la familia. Laura fue liberada primero. Ernestina no. Y esa diferencia, ese desfase, esa separación en el sufrimiento, fue una herida que nunca cerró. Porque no solo se trató del secuestro. Se trató de lo que vino después. De lo que se dijo. De lo que no se aclaró. De lo que cada una creyó entender sobre su propio valor dentro de la familia. Con los años, Ernestina publicó su versión en un libro. Ahí dejó frases y acusaciones que hicieron explotar cualquier posibilidad de paz. Entre ellas, una especialmente devastadora, atribuida a la lógica de la negociación, una idea que, resumida, insinuaba que no era prioridad liberarla a ella. Laura lo negó. La familia quedó fracturada. Y ya nada volvió a sonar igual. Lo más duro no fue solo el secuestro. Fue la lectura emocional que quedó de ese episodio. La sospecha de que en medio de la negociación alguien valió más. Que hubo jerarquías. Que hubo cálculo. Y aunque muchas de esas interpretaciones siguen envueltas en disputa, una cosa sí fue real. Ernestina salió profundamente dañada. Si te está gustando este tipo de historias, deja tu like, porque lo que viene es la parte que más incomoda, la del poder usado no para sanar, sino para callar. Poco después surgió otro frente. Laura Zapata quiso llevar su experiencia al teatro. Quiso procesar el dolor desde el escenario. Convertir el trauma en relato propio. Pero según se reportó durante esos años, desde el entorno legal de Tommy Mottola hubo presión para frenar o limitar cualquier referencia que pudiera salpicar a Thalía y a su círculo. Eso cambió el tablero completo. Porque una víctima puede soportar muchas cosas. Pero cuando siente que además intentan editar su versión, limarle los bordes, volverla presentable para no dañar una imagen pública, la herida se vuelve más profunda. Ya no se trata solo del delito original. Se trata del control posterior del relato. Laura siguió hablando. Ernestina escribió. Y Thalía eligió otra cosa, el silencio. Ese silencio ha sido interpretado de muchas maneras. Prudencia. Estrategia. Cobardía. Protección de marca. Incapacidad emocional. Tal vez un poco de todo. Lo cierto es que, mientras sus hermanas arrastraban secuelas visibles del secuestro, ella se mantuvo lejos de una exposición frontal sobre el tema. Y ahí se quebró algo que quizá ya venía roto de antes. Porque en las familias dañadas, lo que mata no siempre es la pelea abierta. A veces mata más el silencio sostenido. La llamada que no se hace. La visita que no llega. La frase que nunca se intenta.
Ernestina, según trascendió en entrevistas y en su propio testimonio, sintió abandono. Sintió que su hermana famosa, poderosa, conectada, no estuvo. No como ella esperaba. No como alguien imagina que estaría su sangre después de una tragedia así. Y ese dolor no se resolvió en meses. Se extendió durante años. Años en los que el apellido Sodi seguía siendo conocido, pero ya no funcionaba como familia, sino como campo minado. Se encontraban en funerales, en eventos aislados, en momentos incómodos. Pero la confianza estaba dinamitada. Y espera, porque el siguiente tramo es el que más divide opiniones. Mientras por dentro todo eso seguía ardiendo, Thalía también empezó a vivir su propio deterioro. En años posteriores habló de sus problemas de salud, del diagnóstico de enfermedad de Lyme y de un desgaste físico que cambió su rutina, su energía y su relación con el cuerpo. Para alguien cuya identidad pública dependió durante tanto tiempo de la imagen, la voz y el rendimiento, eso no era un detalle menor. Ya no era la joven imparable. Ya no era la máquina de giras, grabaciones y promoción sin descanso. El cuerpo empezó a cobrar. Y cuando el cuerpo cobra, el lujo no alcanza para negociar. Eso no borra nada. Pero sí agrega una capa oscura a la historia. Porque de pronto la mujer que había vivido décadas acelerada, quizá también huyendo de ciertas conversaciones pendientes, tuvo que empezar a frenar. A escuchar. A ver lo que quedó atrás. Luego murió Yolanda Miranda, la madre. Y ese tipo de muerte, en familias fracturadas, no une automáticamente. A veces hace lo contrario, expone lo imposible. Las hermanas se vieron. Compartieron espacio. Pero el dolor acumulado no se derrite por decreto. A veces ni la muerte de la madre alcanza para reconstruir lo que se dejó pudrir durante décadas. Y entonces llegó el golpe final. El que ya no admitía más postergación. En 2024, Ernestina Sodi sufrió una crisis médica grave. Fue internada. Su cuadro se complicó. Pasó a un estado crítico. Y otra vez la familia quedó colocada frente a decisiones imposibles, tensiones viejas y cuentas que ya no se podían seguir aplazando. Camila Sodi, su hija, quedó en el centro de ese momento. Del otro lado estaba Thalía, reapareciendo en una escena definitiva, ya sin margen para la distancia cómoda. Según distintos reportes y versiones cercanas al caso, hubo desacuerdos en torno a cómo proceder, cuánto esperar y qué significaba realmente acompañar a Ernestina en ese punto. La lectura pública fue feroz. Para muchos, Thalía estaba llegando demasiado tarde. Para otros, estaba intentando hacer lo que ya no supo hacer antes. Pero cuando una historia acumula décadas de ausencias, hasta la buena intención llega sospechada. Ernestina murió en noviembre de 2024. Y con su muerte no llegó la paz. Llegó otra pelea. Las cenizas. Suena cruel decirlo así, pero así fue percibido por muchísima gente, una disputa por los restos de una mujer cuya vida emocional ya había sido atravesada por el secuestro, la depresión, la distancia familiar y el resentimiento. En enero de 2025 el conflicto estalló públicamente entre Camila y Thalía, con mensajes, indirectas y tensiones que terminaron exhibiendo algo tristísimo, ni la muerte logró cerrar la herida. Madre e hija ya no podían resolver nada. Hermana y sobrina se enfrentaban cargando culpas distintas. Una por no haber estado cuando había tiempo. La otra por todo lo vivido al lado de esa caída íntima. Y en el centro, Ernestina, convertida otra vez en motivo de disputa. Si llegaste hasta aquí, comenta sigo. Porque esta historia no pega por el escándalo. Pega por otra cosa, porque muestra cómo una familia puede arruinarse sin necesidad de romper platos. Basta con no hablar. Basta con llegar tarde. Basta con creer que todavía habrá tiempo después. Hoy, Thalía sigue siendo un nombre enorme. Eso nadie lo puede negar. Su legado en la música y en la televisión popular está ahí. Lo que hizo en pantalla y en el mercado latino es real. Pero también es real que su historia quedó cruzada por algo más incómodo, la sospecha de haber protegido demasiado su imagen mientras su familia se desmoronaba. Tal vez nunca sabremos cada detalle exacto de lo que se dijo en privado. Tal vez algunas versiones nunca se podrán probar del todo. Tal vez ciertas acusaciones seguirán siendo eso, versiones enfrentadas, memorias heridas, interpretaciones nacidas del trauma.
Pero incluso dejando a un lado lo que no puede verificarse por completo, queda una verdad emocional muy difícil de esquivar. Ernestina murió sin reconciliación. Y eso cambia todo. Porque ya no importa cuántos discos vendiste, cuántas portadas tuviste o cuántos años te aplaudieron millones. Cuando alguien se va y entre ustedes quedó una conversación pendiente, el éxito pierde volumen. Se oye menos. Brilla menos. Ya no tapa nada. Thalía pasó de ser la niña que cantaba para sacar a su familia del dolor, a la mujer a la que muchos señalan por no haber sabido volver cuando más importaba. Esa es la caída más dura. No la que destruye la carrera. La que deja viva la culpa. Y esa culpa no se ve en un escenario. No se mide en ventas. No sale en una foto. Pero ahí está. En las llamadas que nunca se hicieron. En los años que se fueron. En las visitas aplazadas. En la idea, siempre cómoda y siempre peligrosa, de que luego habrá tiempo. No siempre lo hay. La fama puede comprarte distancia. Puede comprarte silencio. Puede comprarte abogados, narrativa, blindaje. Pero no puede regresarte a una hermana cuando ya se fue. Y mucho menos puede obligarla a perdonarte. Por eso esta historia no es solo sobre Thalía. Es sobre lo que pasa cuando una familia entera aprende a callar demasiado bien. Es sobre cómo el abandono cambia de forma con los años. Primero es un padre que no está. Luego es una hermana que no llama. Después es una sobrina peleando por cenizas en público. Y al final, lo único que queda son versiones rotas de amor que ya no alcanzaron. Si esta historia te dejó pensando en alguien a quien debiste llamar hace tiempo, ve el siguiente video del canal. Porque allá te voy a contar otra caída donde el éxito también llegó demasiado caro, y el final fue peor de lo que nadie imaginaba.